Y ya lo tenemos en línea a un amigo, al querido doctor Raúl Granillo Campo, que tiene un currículum realmente, porque ha sido todo, desde que empezó en 1985, que pasó como juez del Superior Tribunal de Justicia de La Rioja, redactó los indultos a los jefes militares procesados por crímenes de lesa humanidad, profesor de Derecho Constitucional, abogado que estuvo con el papá de un querido amigo que es Germán Camerat en su estudio, trabajando, y a partir de ahí tuvo una carrera ascendente política que pasó de ser ministro de Justicia ya por 1997-1999. Es de Anillaco, de donde es Carlos Menem, el expresidente de los argentinos, embajador en Estados Unidos entre 1993 y 1997, secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación entre 1989 y 1991. Bueno, 3 hijos, su señora Nélida Barros Reyes, que lo cuida a sol y a sombra. Un hombre con una trayectoria impecable, recibido abogado en la Universidad de La Plata. ¿Qué más contar de el querido Raúl Granillo Campo? Raúl, ¿cómo te va? Juan Carlos El Puma Rodríguez y el doctor Gustavo Varela te saludamos. Buenas noches, Juan Carlos. Realmente es un gusto escucharte. Muy generosa tu presentación. Realmente uno se siente muy bien cuando lo presentan así. Por supuesto, y aparte que fuiste el hombre que estuvo con otro amigo que fue Antonio Herman González, que yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, al querido Herman, y vos estuviste junto a él en esa PJ Capital que todos recordamos con mucho cariño. Así que has tenido también aquí en la capital federal tu paso político y que has dejado el sello también. Efectivamente, la verdad que trabajar en la capital desde el peronismo es mucho más difícil que hacerlo en La Rioja. Claro. En La Rioja casi hay una garantía de éxito. En la capital para el peronismo siempre ha sido un ámbito bastante complicado y muy, muy difícil de llevar con éxito. Y Raúl, ¿cómo ves esta Argentina de hoy? Vos que tenés una vasta experiencia, que has estado en el Poder Ejecutivo Nacional, en tu provincia, ¿cómo estás viendo esta Argentina? Mira, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Inclusive creo que la última elección que ha realizado el pueblo argentino, las PASO, es una elección que deja mensajes, y son mensajes que fortalecen la idea de la democracia como una senda que queremos transitar los argentinos. Es decir, la idea de que el voto es cautivo, de que el voto siempre va a ir para el mismo partido, hagan el gobierno que hagan, sean exitosos o no lo sean, ha tenido realmente un choque con la realidad en esa elección, donde indudablemente el pueblo ha demostrado que solo apoya a algunos partidos políticos cuando ese partido político le da respuesta a sus necesidades, es decir, le da una calidad de vida a la que ellos aspiran, le mejora su situación económica, lo ayuda desde el punto de vista educativo, y allí lo acompaña con el voto. Cuando no ocurre eso, como está lamentablemente en este momento ocurriendo en nuestro país, ese voto ya no lo acompaña. Entonces, ya no hay un voto rígidamente asignado a una corriente política, sino que es un voto inteligente que va premiando y castigando según que el gobierno le dé respuesta a la solución de sus problemas o no se los dé. Y esa para mí es un mensaje muy importante para que la democracia se consolide y realmente funcione como debería funcionar. Vos sabés que ayer le preguntamos a Eduardo, y lo escuchaba también en la semana con Eduardo Feynman, que le mandamos un abrazo también a Eduardo, que ha sido papá de Esmeralda, acerca de la Corte. ¿Cómo estás viendo todo este panorama de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Vos que también tenés una gran experiencia en Mira, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indudablemente es la cabeza de un poder, pero tiene muchas limitaciones, porque no es que, como ocurre en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el presidente es el que manda. La Corte Suprema, digamos, acompaña en muchas situaciones, pero los jueces tienen una libertad mucho mayor. Claro. Ahora, la Corte, indudablemente, con juristas importantes, con juristas de prestigio, cada vez que se pronuncian, implican no solo, digamos, una decisión jurídica,
sino una decisión que tiene que ser aceptada y acompañada voluntariamente por el resto del Poder Judicial. En este momento la Corte está integrada por juristas muy prestigiosos. Indudablemente le está tocando un tiempo muy complicado porque la política no sabe resolver los problemas y le tira la resolución de esos problemas al Poder Judicial. Y la verdad que la estructura de funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia no ha sido diseñada para eso. O sea, no es para que resuelva los problemas que la política no puede resolver, sino para que defienda la vigencia de la Constitución, la vigencia de los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos, y que excepcionalmente actúe en temas políticos. Hoy, lamentablemente, hay una enorme cantidad de temas que el sistema político, a través del diálogo, a través de ese lugar de consenso que debe ser el Congreso, debería solucionarlo, y como no lo hace, se los terminamos tirando a un poder que no ha sido creado para resolver problemas políticos, sino excepcionalmente, sino para generar, digamos, la solución a los problemas jurídicos y sobre todo a la vigencia de la Constitución. En síntesis, yo creo que es una Corte que está sometida a tensiones muy grandes, que indudablemente la ponen en la visión de la gente mucho más de lo que debería estar. Hoy leía en el diario, y creo que es cierto, lo que ocurre en la Corte Suprema de Justicia en los países que están funcionando correctamente casi no genera la atención de la gente. En la República Argentina, todo lo que genera la Corte Suprema de Justicia genera a su vez una enorme atención en la gente porque está resolviendo temas muy políticos. Claro. Y ahí te quería preguntar, porque a veces el gobierno se zambulle en el mar de las críticas permanentemente con lo que es la justicia. ¿Hay que hacer una reforma judicial en estos tiempos? La verdad es que hay muchas cosas en la justicia que sería bueno empezar a enfrentarlas y solucionarlas, pero no creo que este sea el momento. Es decir, yo creo que en este momento la Argentina está viviendo una crisis económica muy importante, una crisis social muy importante, que no resulta de un análisis subjetivo, sino de los números. Es decir, cuando vos tenés un país que ha superado el 40% de pobreza, cuando tenés un país en el cual el 53 y pico % de los niños menores de 18 años son pobres, tenés un problema mucho más importante que ponerte a reformar la justicia. Yo creo que en este momento la pandemia y también las circunstancias económicas del país son muy fuertes, muy intensas, han generado una situación económica de mucho estrés. Cuando ustedes hacían la presentación del programa y hablaban del turismo, ustedes piensen que hay hoteles, hay restaurantes, hay agencias de turismo, hay medios de transporte que se dedican al turismo que han estado cerrados por un año, donde han tenido los costos de funcionar, pero no han tenido los ingresos. Entonces creo que este es un momento para concentrar el esfuerzo en lo que son los problemas más importantes de la Argentina. Ahora la economía. Te iba a preguntar algo el doctor Gustavo Varela. Yo quería solamente esto, antes de que me olvide. ¿Cómo estás viendo a alguien que lo conocí como a Eligio Herrera, como al gitano, a Ricardo Clemente Quintela, que ha logrado ser en esas épocas, porque me acuerdo de Mario Santander también, llegó a ser gobernador de la provincia? ¿Cómo lo estás viendo al gitano en la gestión? La verdad es que yo sigo poco la política de La Rioja. Claro. Por una de esas cosas que uno se le meten en la cabeza. Siempre he dicho, prefiero no hacer política en La Rioja, porque la política a veces genera conflictos. Yo no quiero tener conflictos con provincianos. Pero dejando eso de lado y con la aclaración de que mi dictamen no es el mejor de los dictámenes, yo creo que él está haciendo bien. Y la mejor demostración de eso es que en el medio de una ola opositora que ha, digamos, dado un dictamen en las pasadas elecciones en contra del gobierno, La Rioja es una de las islas en las cuales el gobierno provincial ha salido exitosamente adelante, ha logrado no solo un triunfo importante, sino que ha obtenido mayor cantidad de votos que en la última elección
del año 2019. O sea que ese juzgamiento, que es el juzgamiento de la gente, la que vive los beneficios y los perjuicios de un buen o mal gobierno, ha sido positivo para Ricardo, ha sido un buen dictamen. Doctor Granillo. Sí. Sí, buenas noches. Gustavo Varela lo saluda. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor, bueno, ya lo hemos traído a la política, ¿no? El interrogatorio de acá del conductor ha sido muy amplio, pero la pregunta es la siguiente. Usted, con su vasta experiencia política, seguramente no ha visto situaciones como la actual, en la cual, por este sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, bueno, se genera una especie de limbo entre la elección primaria y la elección general. La fotografía del 13 de septiembre evidentemente que no es favorable al gobierno, pero la pregunta para usted, que es un observador avesado, le quería preguntar cómo imagina usted el 15 de noviembre, el día siguiente a las elecciones generales, comparado con lo que es la fotografía de hoy en día, ¿no? Bueno, yo le diría que acá hay que hacer dos análisis, por lo menos. El primero de ellos, yo creo que hay una tendencia muy fuerte a que la elección paso se repita en la elección general. Es decir, es muy difícil que se cambien radicalmente los resultados. Puede en algún lugar cambiar un resultado positivo por uno negativo o negativo por positivo, pero creo que la tendencia general va a ser que se ratifique en noviembre la elección de septiembre. Lo otro que es importante decir es que hay indudablemente una sensación en la comunidad nacional de que no están los partidos dándole la respuesta que ellos buscan. Y la mejor demostración de esto es que el gobierno ha perdido casi 10 puntos de la última elección, pero la oposición más importante, que es la de Juntos por el Cambio, prácticamente se ha mantenido en lo mismo. Es decir, que esos 10 puntos que se han ido del oficialismo no se sienten identificados con Juntos por el Cambio, es decir, no les ilusiona eso. Y esto abre la puerta a que existan alternativas, es decir, que vengan terceras fuerzas que puedan llenar ese vacío, generar ilusión en el votante y atraerlo. O puede ocurrir que la oposición se dé cuenta cuáles son las faltas de ilusión que está generando, las razones por las cuales está generando esa falta de ilusión, y lo empiece a solucionar a ese problema. Pero en definitiva, lo que te quiero decir es, hay una sensación de que la gente no está conforme con los políticos, ni del gobierno ni de la oposición. Doctor, y comparado, digamos, si tenemos en cuenta que se va supuestamente, en la hipótesis que usted baraja, que se van a repetir los resultados de las PASO, ¿cómo usted cree que podrá sostenerse el gobierno, la presencia política, el volumen político, de acuerdo a esta expresión novedosa? ¿Cómo cree usted que se las va a ver el gobierno en una situación en la cual ha perdido las elecciones de medio término? Pero las elecciones siempre son un dictamen donde el pueblo le dice a los gobernantes, que son sus legítimos representantes, si están conformes o no con lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que si se llegara a repetir algo parecido a lo que ha ocurrido en las elecciones PASO, el gobierno debería tomar nota, darse cuenta que ese rumbo no es compartido por la mayoría de la sociedad y empezar a cambiar de rumbo. Para mí, que soy una persona que cree en el diálogo, que cree en el acuerdo, se me ocurre que si estuviera cerca del gobierno y tuviera que asesorarlo, le diría, muchachos, empiecen a buscar ampliar la base de sustentación, empiecen a dialogar también con la oposición, olviden la grieta, busquen acuerdos y empecemos a establecer políticas de largo plazo, que sea quien sea el que le toque gobernar por la elección de la ciudadanía, esté obligado a respetar esas políticas por lo menos por un plazo bien prolongado de tiempo. Eso para mí sería una gran solución, porque permitiría que
cada vez que cambiemos el gobierno no estemos volviendo para atrás, no estemos dando mensajes contradictorios. La gente que tiene que trabajar, que tiene que invertir, que tiene que desarrollar empresas, no tiene certeza de qué va a pasar dentro de 2 o 3 años. Y darles un panorama de largo plazo sería muy importante. Para mí la única forma de dar ese panorama de largo plazo es precisamente con un acuerdo que involucre por lo menos a las 2 fuerzas fundamentales que existen en la política argentina de este momento. Raúl, te quería preguntar, y a manera de cierre de la nota, ¿qué recuerdo tenés de Carlos Menem? ¿Qué anécdota podés contar? Bueno, la verdad es que estamos llenos de anécdotas de Carlos. Para nosotros los riojanos, para los argentinos, ha sido un hombre que ha generado un cambio copernicano en el funcionamiento del gobierno, que nos ha dado probablemente a personas como yo, que tenemos ya 73 años, los únicos 10 años de estabilidad, de progreso, que nos ha dado la posibilidad, digamos, de que los argentinos en general conozcamos el mundo, pero no tan solo como turistas, sino también como deportistas, como científicos, como gente que va a buscar estudios en posgrado, gente que se va a formar y que viene a la Argentina con una visión enriquecida que le permite reconocer no solo las virtudes de nuestro país, sino también las cosas que hay que cambiar. Entonces, yo lo considero un hombre que ha sido capaz de mirar el futuro con ojos que muy pocos han tenido la oportunidad de ejercer de la misma manera. Entonces, yo estoy lleno de anécdotas, pero me parece que lo más importante es rescatar esto. Y cuando hablo de Carlos Menem siempre recuerdo que cuando Julio Argentino Roca terminaba su presidencia, recibía críticas muy severas, extremadamente severas. Pasaron los años y Julio Argentino Roca ha sido considerado uno de los presidentes que ha ayudado a generar esa Argentina que en 1910, la Argentina del sesquicentenario o del bicentenario, de acuerdo a cuando tomemos la fecha de origen, se estaba colocando entre los países más adelantados del mundo. Es decir, teníamos un PBI que era igual al de toda Latinoamérica junta, incluido México y Brasil. Teníamos un PBI per cápita que era igual al de Alemania, inferior al de Inglaterra y superior al de casi todos los países europeos. Teníamos un índice de alfabetización que era la envidia del mundo. Es decir, teníamos una enorme cantidad de cosas y eso es el fruto de un país que durante 25 o 30 años tuvo un claro norte y una clara política a seguir cualquiera sea el gobierno. Claro. Entonces, por eso es que lo rescato a Carlos Menem y rescato la necesidad de darle permanencia a los objetivos que se pongan los políticos argentinos. Y fíjate que no es un dato menor, el natalicio del teniente general Juan Domingo Perón, que fue 3 veces presidente de los argentinos, nombrabas a Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Saúl Menem están en los libros de historia y por algo están. Efectivamente es así. Es decir, algunos nos gustará más un presidente que otro, pero son todos importantes y todos están en la historia del país. Claro. Gracias, Raúl, te mando un gran abrazo, como siempre, querido amigo, gracias por la deferencia, por la gentileza que siempre tenés con nosotros aquí en La Noticia Tras el Espejo, aquí en Radio del Pueblo M830. Te envío un gran abrazo. Un abrazo grande. Bueno, así pasaba a las 21:31 Raúl Granillo Campo, ex ministro de Justicia del gobierno de Carlos Saúl Menem, con muchos temas.